Bienvenidos a Titulares Cósmicos, soy Kiara Astro y este es mi análisis astrológico para este verano. Antes de comenzar, quiero explicar que a partir de hoy esta sección la voy a dejar solo con imágenes estáticas para que no tengáis que estar mirando la pantalla y así podéis escuchar la información mientras hacéis otras cosas, porque lo único importante de este vídeo es la información. Y ahora sí, para empezar diremos que el verano comienza en el hemisferio norte el 21 de junio o el 20, depende de la zona, y para mí va a estar muy marcado por la energía de Júpiter en Cáncer, que empieza el 9 de junio y va a estar nada más y nada menos que hasta el 30 de mayo de 2026, es decir, está una energía que viene para quedarse. Una de las claves del verano es que la sociedad va a estar enfocada en temas que nos hacen sentir seguros y protegidos, como tener un lugar donde vivir, comida en la mesa y apoyo comunitario. Esta energía nos lleva a preocuparnos por las necesidades básicas de las personas y a querer cuidar a los más vulnerables. Por ejemplo, el tema de la vivienda será un tema que gane visibilidad en verano. En muchos países, el acceso a la vivienda es un problema creciente y ahora podría haber muchos debates y manifestaciones en torno a esto. Por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires, donde los precios de los alquileres han subido, podrían surgir protestas de inquilinos o movimientos sociales pidiendo regulaciones para evitar desalojos. Organizaciones comunitarias podrían organizar ferias de viviendas o talleres para ayudar a las familias a encontrar soluciones. Temas como la seguridad alimentaria también podrían salir a la palestra, pero para mí una de las palabras más claves de todo el verano es la palabra migración. Sin duda, este será un gran tema. En 2025, conflictos como los de Gaza, Ucrania, Yemen, Israel, etcétera, sumado a desastres climáticos como inundaciones, huracanes, etcétera, probablemente seguirán generando flujos de refugiados. La energía de Cáncer, amplificada por Júpiter, pone el foco en la necesidad de refugio y seguridad, lo que hace que estas crisis sean más visibles. Por ejemplo, refugiados de Oriente Medio en general. Pues ya que la situación en Medio Oriente podría seguir siendo crítica, con miles de personas buscando asilo en países vecinos como Egipto, Jordania o incluso Europa. Durante el verano podríamos ver campañas de ONGs como ACNUR pidiendo fondos para campos de refugiados o imágenes virales en redes sociales que muestran la difícil situación de las familias desplazadas. También podemos ver en regiones como el sudeste asiático o Centroamérica debido a tormentas o sequías que podrían desplazar a comunidades enteras, aumentando la presión migratoria hacia países más estables. Pero no solo eso, y es, como veremos mejor más adelante, también veremos que se pueden usar los movimientos migratorios como un arma o como una herramienta de presión, incluso por temas de salud, como también veremos más adelante. Y con toda esta temática, la otra palabra clave del verano es nacionalismo. Y con eso lo que veremos exactamente es una polarización más extrema entre el nacionalismo y el globalismo. Habrá una diferencia grande en donde los movimientos migratorios respeten la cultura del lugar donde llegan, la pauta general será la sociedad a su favor. Y en los lugares donde estos movimientos no se integren con el lugar donde están llegando y se sientan más como una amenaza, la pauta general será el rechazo, ya que sienten una fuerte necesidad de defender lo nuestro, defender tu hogar. Que será Cáncer, tu hogar, defender tu hogar. Pero claro, esta polarización siempre ha existido. Pero este verano esto va a ser especial, va a ser muy visible, muy detonante, ya que el tema de migraciones va a estar muy expuesto, va a ser muy frecuente, va a haber una gran variedad de movimientos migratorios y si le sumamos que hay una energía muy fuerte de querer defender y defender lo nuestro, tu cultura, tu hogar, tus raíces, si sientes que algo de esto está en peligro, se te va a activar el querer defender, el sentirte orgulloso de tus raíces o de tu cultura. Pero esto, que inclina la balanza hacia un lado, le sumamos que Júpiter en Cáncer también despierta una gran sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Y esto impulsa un movimiento de solidaridad y apoyo a los refugiados.
más el nodo norte, el Piscis, lo que va a dominar como energía principal es de empatía y de apoyo hacia el prójimo, excepto si sientes que hay una amenaza. Entonces ya no quieres ayudar, ya lo que quieres es defenderte. Y si a esto le sumamos la cuadratura con Saturno y con Neptuno, que posiblemente traigan leyes que regulen estos movimientos, y llega un momento donde empiece a ser más limitantes, entonces en algunos de esos casos será la misma población quien choque con esas leyes y sean ellos los que pidan fronteras abiertas, etc. Veamos ejemplos prácticos. Estas dos energías van a estar coexistiendo y chocando, y ya todo dependerá del contexto y de cada país, comunidad y persona. Por otro lado, la cultura estará en auge. Por ejemplo, en Argentina podríamos ver un aumento en eventos que resalten el tango, el mate o la litura huachesca, con campañas que digan orgullosos de ser argentinos para fortalecer la identidad nacional. O en India, un país con una rica diversidad cultural, podría surgir un movimiento en verano para proteger las tradiciones locales frente al avance de las plataformas digitales globales, como Netflix o Amazon. Esto podría incluir campañas para promover el cine regional en lenguas como tamil o bengalí, o protestas contra la influencia de marcas extranjeras que desplazan a los artesanos locales. Al mismo tiempo, Plutón en Acuario podría inspirar a jóvenes indios a crear plataformas digitales que combinen lo global con lo local, como una aplicación para compartir recetas tradicionales. Pero, aunque la energía predominante es de querer ayudar, estos movimientos migratorios, ya sea por guerras, cambios climáticos, etc., ya que el Sol tiene una cuadratura Saturno y Neptuno a principios de verano, pueden enfrentar dificultades, pueden encontrarse con cierre de fronteras, reducción de fondos y con ese Neptuno es muy posible que haya muchas promesas de ayuda que no se cumplen o escándalos sobre mal uso de fondos, y la falta de claridad en los planes que quieren ayudar haga que la desconfianza crezca en la población. Pero con toda esta energía de expansión del hogar, ya sea la familia, la vivienda, la comunidad o la nación, ¿no sería lógico pensar en invasiones y a todos los países queriendo expandir sus territorios? Ya que en astrología mundana, Cáncer rige la tierra natal y Júpiter puede inspirar a países a querer crecer en términos de poder, recursos o fronteras. Pues, ¿por querer? Claro que sí, claro que lo pensarán, pero el tema son las cuadraturas, que por mucho que tengan ganas pueden encontrar muchas barreras legales, económicas o políticas, que sumado a la confusión, lo que puede llevar a expectativas exageradas, desinformación o decisiones basadas en ilusiones. Pues esto hace que algo a gran escala sea más complicado. Sin embargo, a otros niveles sí podemos ver mucho de esto. Disputas territoriales menores. Por ejemplo, imagina una situación en una región como el Cáucaso, donde países como Armenia y Azerbaiyán han tenido conflictos históricos por territorios. En este verano, Júpiter en Cáncer podría inspirar a uno de estos países a reclamar tierras que considera parte de su hogar histórico, usando un discurso nacionalista. Conflictos diplomáticos o disputas por fronteras, como reclamos sobre aguas territoriales en el Mar del Sur de China, o tensiones por recursos en el Ártico, por ejemplo. Un país como Turquía podría presionar por mayor control en el Mediterráneo oriental, justificándolo como una defensa de sus intereses nacionales. Cáncer. También puede verse países que quieren expandir su hogar a través de la influencia cultural o económica, como exportar su cultura, película, música, o adquirir en el extranjero para agricultura. Por ejemplo, China podría invertir en tierras en África para garantizar la seguridad alimentaria, lo que podría generar tensiones con las comunidades locales. O también se puede utilizar la migración como método de expansión. Veamos ejemplos concretos. En América del Sur, países como Chile y Bolivia podrían revivir su disputa histórica por el acceso al mar. O en Egipto, que acoge a muchos refugiados palestinos, Júpiter en Cáncer, podría inspirar un programa nacional
para integrar a los refugiados en comunidades locales como escuelas y empleos. Pero se incrementarán mucho las críticas de sus ciudadanos. Podríamos ver tensiones diplomáticas con los países vecinos y tensiones muy grandes entre los ciudadanos sobre cómo gestionar los flujos migratorios. Por otro lado, veamos el caso de Marruecos-España. En un caso donde, por ejemplo, Marruecos siente que España o parte de ella le pertenece, pues lo lógico es pensar que quizás podrían avivarse ciertos temas o reclamaciones. Con estas energías, en este caso, podríamos ver un ejemplo perfecto de utilizar movimientos migratorios como arma, ya que en el pasado los ha utilizado como una especie de guerra híbrida. Por ejemplo, en el 2021, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, fue trasladado desde Argelia a un hospital en Logroño para recibir tratamiento. Marruecos interpretó la hospitalización de Ghali como una provocación y un apoyo implícito de España al Frente Polisario. En represalia, las autoridades marroquíes relajaron los controles fronterizos, permitiendo que entre 8.000 y 10.000 migrantes pasaran, en su mayoría marroquíes, incluidos menores no acompañados. Y esto se usó como un chantaje en el conflicto de Sáhara Occidental. Pues algo así podría verse otra vez. Por ejemplo, que vuelvan a relajar la frontera y se termine firmando un acuerdo, por ejemplo, para que España financie una desaladora a Marruecos o cualquier otra cosa, y después de este acuerdo se vuelva a controlar la frontera. O podríamos ver algún ejercicio militar, como anunciar unos ejercicios navales en territorio español por parte de Marruecos, como el que se dio en 2020, cuando hicieron ejercicios cerca de las Islas Canarias. Ahora podrían volver a hacer algún movimiento simbólico parecido para reclamar aguas disputadas. Y a medida que vamos avanzando por el verano, nos encontramos con otra palabra clave: avances inesperados en comunicación y tecnología. Y es que el sextil Sol-Urano favorece avances en plataformas digitales, inteligencia artificial, redes sociales o tecnología de comunicación que empoderen a las comunidades. Por ejemplo, podríamos ver el lanzamiento de una red social descentralizada que permita a los usuarios controlar sus datos, resonando con la energía de Leo, autoexpresión, y Géminis, conectividad. También podríamos ver líderes carismáticos, Leo, que podrían promover cambios progresistas, Urano, especialmente en temas como educación, medios o tecnología. Por ejemplo, un joven político podría ganar atención con una propuesta para integrar IA en las escuelas. Y claro, estos avances tecnológicos, una de sus caras será que tenga un punto para la comunidad. Y aquí podríamos ver un punto de inflexión en plataformas digitales. Por ejemplo, crear una plataforma para coordinar ayudas a migrantes, bancos de alimentos o voluntarios. O una red social basada en el blockchain, que podría ganar popularidad. Y por si acaso esta palabreja se pone de moda, te voy a explicar lo que es, pero muy por encima. Ahí voy. El blockchain o cadena de bloques es una tecnología de registro digital descentralizado que almacena información segura o inmutable. Es decir, que no depende de una autoridad central como un banco o un gobierno y sus datos están en muchas computadoras. Es más transparente sus transacciones, son más seguras y dependen de un consenso para añadir cosas. Y esto ya lo podemos ver, por ejemplo, en las criptomonedas Bitcoin, Ethereum, que usan blockchain para registrar sus transacciones. También lo podemos ver en contratos inteligentes como Ethereum, donde se ejecutan acuerdos sin intermediarios con el blockchain, las NFTs, en votaciones electrónicas, etc. Y por supuesto, podríamos tener avances en energías renovables y agricultura sostenible. Por ejemplo, un país saca drones para monitorear cultivos
optimizando la producción alimentaria, que haya más proyectos de placas solares o incluso más avances en baterías sostenibles o cosas así. Muchas herramientas tecnológicas que sirvan para conectar. Por ejemplo, aplicaciones de traducción en tiempo real o plataformas de streaming cultural, eventos híbridos presenciales y virtuales, o que se empiecen a usar más a los influencers de Internet como líderes mediáticos. Más protestas creativas, como por ejemplo proyecciones en edificios, etcétera, etcétera. Y además puede haber un avance de la tecnología como medio de control en lugar de defensa. Pero en la sociedad en que vivimos no todo puede ser de color rosa, así que lamentablemente donde vamos a ver la mayoría de estos avances tecnológicos puede ser en asuntos de guerra y ciberdefensa. Y esto lo podemos ver muy bien con otro tema de actualidad, Reino Unido. Y es que Reino Unido, para el que no lo sepa, a principios de junio de 2025 ha hecho un anuncio, y el anuncio decía así, que incluiría medidas como la construcción de 12 submarinos nucleares, un aumento del gasto en defensa del 2,5% del PIB para 2027 y la modernización de las Fuerzas Armadas con énfasis en tecnología, IA, drones y preparación ante una creciente agresión rusa. Más o menos. Entonces, aunque este anuncio llega con mucha propaganda de guerra, desde una perspectiva crítica, el anuncio de la amenaza rusa podría ser solo para justificar recortes o desviar la atención de los problemas económicos que están viviendo actualmente. Y ahora sí, hacer una gran apuesta en estas innovaciones tecnológicas, aunque hay una que no han mencionado, pero muy posiblemente sea un punto muy destacado y es la ciberdefensa. Yo creo que ellos y en general otros muchos países van a apostar fuerte e invertir en ciberdefensa, ciberataque, etc. Otra palabra clave, y que esta ya nos suena porque también fue palabra clave de primavera, son los apagones y ciberataques. En primavera este fue uno de los temas importantes y vimos toda clase de apagones por todos lados. Ahora que llega el verano, es cierto que una cuadratura importante que había en primavera ya no está. Pero hay otras posiciones. Urano en Géminis, Plutón en Acuario, Marte en Leo sextil de Lilith, en fin, que indica que los riesgos tecnológicos persisten, especialmente en el contexto de conflictos geopolíticos, como la preparación para la guerra y avances tecnológicos, aunque sigue habiendo probabilidad de grandes apagones por desastres climáticos. Por ejemplo, con todo el conflicto de Israel, ya empezamos a ver cómo misiles de Israel se atacan a sí mismos porque son hackeados. Así que todo lo que es cibercomando, defensa tecnológica, fallas y riesgos tecnológicos de todo tipo, son temas que empiezan ahora a resonar fuerte, pero son temas que escucharemos por bastante tiempo. Además de apagones, Lilith en Escorpio podría resaltar problemas en sistemas financieros, por ejemplo, colapsos bancarios o de agua, por ejemplo, sabotajes a redes de suministro. Por ejemplo, un fallo en el sistema financiero europeo podría ser un riesgo latente si los ciberataques escalan. Quizás petróleo también pueda ser otra temática. Y claro, con todas estas retóricas y avances tecnológicos, no sería de extrañar que se empiece a justificar una mayor vigilancia y monitoreo de la población, llegando a dar a un abuso tecnológico, que seguramente genere mucha tensión. Esta cuestión de más vigilancia, etc., cuando más adelante el Sol esté en Virgo, en cuadratura Urano en Géminis, esta cuestión podría hacer que la sociedad realmente esté muy, pero que muy molesta y se rebele contra las estructuras rígidas, Virgo, en pos de la libertad, Urano. O que empiecen a verse muchos debates sobre el uso de la IA para vigilar, etc. Otro pequeño detalle es que uno de los objetivos principales de muchos de estos ciberataques sería infraestructuras críticas, como sistemas financieros, hospitales o redes eléctricas.
Lilith en Escorpio y un sextil Marte-Lilith que habrá por ahí sugiere que estos ataques serán más como una demostración de poder. Por ejemplo, Rusia o China respondiendo a sanciones o aranceles o alguna otra provocación. Además de todo esto, tampoco sería raro ver filtraciones de datos que podrían exponer secretos gubernamentales o corporativos, como filtraciones de la OTAN, la ONU o empresas tecnológicas, etc. O cosas como un colapso en negociaciones económicas, por ejemplo con el tema de los aranceles, que no se termine de llegar a ningún acuerdo. Y esto termine creando represalias económicas o cibernéticas. Y es que Mercurio en Géminis rige el comercio y la cuadratura Lilith nos cuenta que estas negociaciones se complican por agendas oscuras. O bueno, este Mercurio dejará grandes campañas de desinformación masivas en redes sociales, sobre todo en temas de conflictos, y se verán narrativas oscuras y muy manipuladoras. Y ahora vamos a otro tema, los retrógrados. Y es que el mes de julio tiene un montón. Mercurio, Saturno, Nodo Norte, Neptuno y Quirón desde el final. Y esto nos da a entender que a medida que avanza el verano, la energía se va a poner más lenta. Y es que cuando varios planetas están retrógrados simultáneamente, la energía colectiva se ralentiza, obligando a las sociedades, gobiernos y economías a reexaminar estrategias, corregir errores y enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas. La presencia de estos retrógrados sugiere un mes de ajuste profundo, donde seguirá habiendo avances, pero se combina con revelaciones incómodas. En definitiva, venimos del final de la primavera on fire, con ese fuego extremo y como en el análisis de primavera dijimos, fuego literal que cae del cielo. Ahora es el momento, julio, o quizás lo sintamos más en agosto, de empezar a reducir un poco la velocidad de eventos y pararse a reexaminar todo lo que se está haciendo para no liarla mucho más. Y claro, esto potenciará aún más la desinformación en medios, los retrasos en acuerdos comerciales y los fallos tecnológicos. Ahora, ¿qué nos dice ese Saturno retrógrado en Aries, que es un signo de acción y liderazgo? Pues nos obliga a revisar estructuras de autoridad, responsabilidades gubernamentales y estrategias de poder. Y esto se manifiesta en retrasos en políticas, cuestionamientos a líderes y ajustes en instituciones, por ejemplo la OTAN o la ONU, lo que provocaría revisión de políticas militares. Aquí los gobiernos, sobre todo los que ya están implicados en conflictos o con intención de meterse en ellos, deberán revisar sus estrategias de defensa, ya que pueden enfrentar obstáculos como por ejemplo que Reino Unido se vea obligado a retrasar el financiamiento de submarinos nucleares debido a críticas internas sobre el déficit económico. Esto también provocará cuestionamientos a grandes líderes globales, como los de Oriente Medio o Trump en Estados Unidos, etc., lo que podría generar grandes protestas en contra de las decisiones de estos líderes. Y ese Neptuno retrógrado en Aries puede traer muchas desilusiones sobre promesas políticas, escándalos de desinformación y puede haber desinformación espiritual, ideológica, etc., o crisis humanitarias ignoradas. Y con ese Plutón seguramente veamos muchas tensiones en alianzas como la OTAN. También pueden resaltar vulnerabilidades sistemáticas, por ejemplo, un ciberataque a la Bolsa de Valores de Nueva York por la cuadratura Mercurio-Lilith, que revela fallos en la ciberseguridad global. Este Plutón podría exponer a algunas empresas, por ejemplo como Google o Huawei, por prácticas de vigilancia o que empiecen a aparecer filtraciones sobre espionaje, etc. Aquí
a lo mejor no nos enteramos tanto, pero muy posiblemente los temas relacionados con el espionaje estén muy, pero que muy fuertes. Este veranito es el verano del espionaje. Y con ese quirón podríamos ver reemerger conflictos históricos en plan como el de China-Taiwán. Por ejemplo, un incidente en el mar de China Meridional reaviva sus disputas territoriales. Y el nodo norte en Piscis nos habla del destino colectivo, y aquí enfatiza la compasión, la unidad espiritual y la disolución de fronteras. Pero, al estar retrógrado, puede generar resistencias a estos ideales, dándonos una idea de que lo que predomina es el miedo. Y yo creo que este nodo norte nos da una pista clave, y es que es muy difícil integrar algo a lo que uno le teme. Entonces yo aquí se me ocurre que si de verdad quisiera que una sociedad integre una cultura distinta a otras sociedades, etc., primero deberían de trabajar en la idea de que éstas no se sientan peligrosas y trabajar en programas de adaptación reales, no lo que hay. Y así esta polarización sería mucho menor. Y bueno, ya con el verano más adentrado, podríamos ver a algún líder global como Estados Unidos, China o Reino Unido pasarlo un poco mal por algunos escándalos que le saquen. Y claro, el Sol en Leo, en cuadratura a Lilith en Escorpio, va a avivar todavía más la imagen pública, Leo, y las sombras colectivas, Escorpio, polarizando todavía más, si se puede, a la población. Yo creo que esto de polarización sería la palabra más predominante. Nos encontramos también la cuadratura Sol-Urano, que marca un momento de ruptura, donde los cambios tecnológicos y sociales desafían el orden establecido, exigiendo adaptabilidad y soluciones prácticas. Es un llamado a innovar, pero con cuidado para evitar el caos, mientras que la cuadratura Sol-Lilith, 7 de agosto, vuelve a reafirmar crisis de poder y en la tecnología. Y con todo esto nos vamos yendo a otra palabra clave, y cuidado con esta palabra: crisis sanitaria o pandemia. Bueno, veamos. Por este lado ya tenemos el ojo echado a enfermedades como X, el dengue, el chikungunya o la gran favorita, la gripe aviar, que ya están en el punto de mira de los científicos. Y es que, aunque no creo que hablemos de una pandemia global, así como lo fue la que ya sabemos, sí que podemos encontrar muchos brotes de distintas enfermedades a nivel regional, muy significativas. Y ya que este verano va a estar marcado por los movimientos migratorios, estos mismos movimientos van a facilitar que estos brotes se extiendan y propaguen con más facilidad, o que le echen la culpa a ellos, aunque ellos no tengan la culpa. Y aunque no se esperen grandes encierros globales, sí podríamos llegar a ver medidas restrictivas más focalizadas. Por ejemplo, podríamos encontrar cuarentenas en la República Dominicana, o controles fronterizos en Brasil, o más vigilancia en China, o alguna cuarentena de algún pueblo concreto, de alguna zona muy concreta, todo como muy focalizado. Europa podría ver medidas sanitarias por migración, pero no cierres generalizados. También en China se podrían ver, pues esto que decimos, las cuarentenas locales en algunas zonas o control en los aeropuertos, pero no se llega a declarar pandemia global. Y también lo que podríamos ver es campañas muy, pero que muy potentes de vacunación, aunque luego no se metan medidas legales, pero sí que se meta con mucha presión social. Por otro lado, bueno, estamos hablando, otro punto aquí es que estamos hablando de estas enfermedades, pero podríamos hablar de cualquier otra enfermedad que salga un brote, la enfermedad, yo que sé, una enfermedad nueva o la que sea,
como muchos brotes por muchos lados que sean como significativos. Y con esto nos pasamos a la economía. Este punto, aquí lo que tenemos que ver es a Venus, que va a estar muy pero que muy protagonista, ya acercándonos al final de verano. Y es que Venus en Leo, que cambia a liderazgo carismático, creatividad y búsqueda de reconocimiento, amplificando la expresión pública. Esta Venus activa toda economía, diplomacia y cultura, entre otras cosas. Aquí podemos encontrar tensión en economía y diplomacia, mientras que Saturno, que son restricciones, limita recursos financieros, y Neptuno, que es confusión, genera desinformación en acuerdos. Y Quirón resalta desigualdades. Así que puede haber crisis económicas regionales y seguimos con más negociaciones estancadas. Y de repente aparece una Lilith que en este caso va a facilitar que haya buenas alianzas estratégicas y empieza a aparecer una buena energía de diplomacia, que teniendo en cuenta cómo terminó la primavera, que nos hemos tomado un tiempo para ir calmándonos, de repente esta energía viene muy pero que muy bien. Y al estar más diplomáticos, se empieza a relajar un poco todo. En la economía podríamos ver innovaciones, por ejemplo, que destaque una criptomoneda respaldada por la OTAN, porque estabiliza transacciones en Ucrania, por ejemplo, promovida por líderes carismáticos. Y cuando hablamos de líderes carismáticos, un ejemplo perfecto es Elon Musk. Pero llega una oposición a Plutón y con ella aumentarán las luchas de poder. Plutón intensifica las luchas por control económico o influencia global. Sí, y también el control por las tecnologías. Podríamos ver incluso una lucha por el control de alguna IA, etc. Y no solo puede traer crisis financiera, sino que además esa diplomacia que estaba empezando a florecer y que venía también, pues caput. Otra vez puede haber rupturas diplomáticas. Un ejemplo de esto podría verse en una especie de lucha económica, con aranceles, etc., entre China y Estados Unidos. Y que cuando intenten hacer negociaciones, estas terminen colapsando y terminen con sanciones o con los mercados globales cayendo. En general, puede haber mucha desconfianza en tema de negociaciones. Por ejemplo, un escándalo financiero en Wall Street tras sanciones a China puede sacudir los mercados. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con el lujo va a tener también su momento de expansión, aunque podemos caer en gastos demasiado exagerados o ver eventos culturales demasiado ostentosos o que caigamos en la búsqueda excesiva del reconocimiento. Si en el final de la primavera teníamos esta cosa de fuego que cae del cielo, aquí es como si hubiese una guerra o lucha, pero no de fuego. Es más una lucha económica, como una lucha de aranceles o algo así. Vamos a poner un ejemplo que con esto se va a entender muy, pero que muy bien. Imaginaros que por un lado podríamos tener a la presidenta de México, Claudia, imponiendo aranceles recíprocos a productos de Estados Unidos, como el maíz o vehículos estadounidenses, mientras por otro lado hace concesiones simbólicas, por ejemplo, extradiciones de narcos, como en marzo de 2025, para ganar tiempo y evitar aranceles del 25%. Y va buscando aliados en Canadá y la Unión Europea. Trígono Venus, nodo norte. Mientras podemos ver a Xi Jinping, el de China, mantener una postura firme, Venus opuesta a Plutón, respondiendo con aranceles elevados, hasta 125 por ejemplo, y restricciones a cosas esenciales para la tecnología. Y de repente podría ponerse a intensificar controles de exportación, por ejemplo de semiconductores, etc., afectando a la industria tecnológica y militar de Estados Unidos.
por la cuadratura Sol-Lilith, mientras que también busca aliados en países como la India o Brasil para crear rutas comerciales alternativas que excluyan a Estados Unidos. Y podría empezar a poner sanciones como loco a empresas estadounidenses como Google o DuPont y a presionarlos en foros como la ONU. Y mientras ellos hacen eso, podríamos ver a Trump de Estados Unidos que podría escalar la retórica. Pero las cuadraturas Saturno y Neptuno limitarán su capacidad de imponer aranceles extremos, por ejemplo, de un 145%, debido a presiones internas por la recesión, los mercados, y de repente podría amenazar con aranceles adicionales a final de agosto, por ejemplo, ¿no? Pero retrocede tras las caídas bursátiles, optando por negociar con México y presionar a China con sanciones selectivas. Y como resultado de esta presión de México y China sobre Estados Unidos, podrían forzarlo a ciertas negociaciones que, aunque no resuelvan las tensiones del todo, podría evitar un colapso comercial total. Y a todo esto podría aparecer Elon Musk u otro así, como yo que sé, el senador de Ohio, el Vance, o cualquiera de ellos, u otro del estilo, aparecen promoviendo una criptomoneda como la Dogecoin, por ejemplo, o una criptomoneda estatal de Estados Unidos, o la OTAN, como la Liberty Coin. Y estas criptomonedas surgen como respuesta a la inestabilidad de los mercados por aranceles, cuadratura Venus-Saturno, y ciberataques, cuadratura Sol-Lilith. Así que su promoción aprovecha el carisma de un líder y la innovación tecnológica. La cosa es que, aunque esta especie de guerra económica parezca que no tiene freno, llegará un momento en el que empiece a haber caídas bursátiles y empiece a haber un riesgo de recesión global. Y esto precisamente es lo que frena a todos, obligándolos a llegar a negociaciones y a treguas. Por otro lado, vamos a tener otra cuestión, y es un boom cultural. En lo cultural vamos a ver un momento fantástico. Y no solo es la cultura más de raíces, como estaba a principio de verano, sino que aquí ya hablamos de una cultura más general, de los movimientos culturales, y más global, como estrenos de películas, discotecas y eventos que capten la atención pública. Festivales de cine, nuevos álbumes musicales que rompan récord, por ejemplo, yo que sé, Taylor Swift o Beyoncé. O se pueden viralizar una serie que saquen sobre migración, por ejemplo en Netflix, etc. Habrá eventos culturales de todo tipo. Y cómo no, empezarán a integrar cada vez más el uso de tecnología y se van a sumar a muchas causas sociales. Por ejemplo, que se haga un gran festival de música para recaudar fondos o dar visibilidad a todo el tema de refugiados, etc. Ya que es un tema en auge este verano. Entonces sí que será un buen momento para los artistas en general, pero, como todo, también tiene un lado malo, y es que la cuadratura Sol-Lilith oposición Venus-Plutón trae escándalos significativos en la industria del entretenimiento, así que los escándalos pueden oscurecer un poco todo este brillo, especialmente en industrias como Hollywood o la música global. Y hablando de escándalos, vamos a hablar del de Trump. Ya es que hace poco vi una noticia como Elon Musk estaba acusando a Trump de sus contactos con Jeffrey Epstein o temas de menores. Pero no me enteré muy bien porque lo vi de pasada, así que no puedo decir mucho más. Pero el caso es que, aunque todo eso luego en verano puedan volver ese tipo de escándalos, sobre todo pasado la primera mitad del verano o ya para finales, el caso es que por otros tránsitos que hay, lo lógico es pensar que él terminaría desmintiéndolos y se termina diluyendo por falta de evidencia o pruebas definitivas, por lo que sería difícil que salgan juicios nuevos. En lo cultural podríamos ver cómo cada vez van haciendo más uso de la tecnología y también podríamos ver que se suma mucho más a las causas sociales.
Y ahora ya estamos llegando al final, y en el final, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Una confrontación más oculta. Ya de últimas podríamos pasar a otro tipo de guerra. O sea, ya dejamos la guerra esta de fuego, dejamos la guerra económica, y ahora lo que vamos a tener es una guerra más oculta, más en la sombra, una de la que nosotros no nos vamos a enterar tanto. Y esta guerra entre países, que va a ser más oculta, que tenga que ver con sabotajes, espionajes, etc. Es más como confrontaciones encubiertas entre potencias, por Marte en Escorpio. Y con esa oposición a Quirón indica que continuarán las luchas de poder, pero con un enfoque más oculto y estratégico. Aquí el tema es que el aumento de operaciones encubiertas puede afectar bastante a la confianza internacional, que ya de por sí está bastante tocada. Y claro, todo este tema de espionaje geopolítico podría llevar a un ciberataque devastador. Llegados a este punto, las protestas podrían volverse un poquito más radicales. Y también podemos encontrar disputas por la regulación de inteligencia artificial, con gobiernos y corporaciones enfrentándose y peleándose por ella. Hay otro punto que este sí es bastante bueno, y es un gran auge de movimientos espirituales. Una cosa que nos estamos saltando por alto es un posible auge importante de los movimientos espirituales alternativos. Este fenómeno responde al caos global con una búsqueda colectiva de sentido, usando también, como no, las tecnologías y prácticas como meditación o astrología. Y así, queridos navegantes del cosmos, llegamos al final de este vibrante análisis del verano 2025, donde las energías de Cáncer han encendido nuestra búsqueda del hogar, seguridad y unión. Gracias por surcar las estrellas con nosotros en este viaje por las noticias galácticas. Y ya solo me queda decir que pronto compartiré un vídeo con astroconsejos personalizados para vivir este verano con magia estelar, ya que hoy nos centramos más en la parte más general, y de incluir aquí esa parte ya se extendería mucho, pero está en camino. Hasta entonces, mantengan sus corazones sintonizados con el universo y sus miradas fijas en el firmamento. Esto ha sido Titulares Cósmicos y me despido con un abrazo de luz. Hasta la próxima.